en espíritu y en verdad. Dios es especialista en darle vida a lo que está muerto, en darle brillo a lo que está opaco, pálido, porque así obra Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Nos damos cuenta que Dios ha provisto un recurso valioso para lograr alcanzar el ideal en el estilo y en la conducta de vida que Dios espera de nosotros. Por un lado decimos, ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo cambio? ¿Cómo soy diferente? ¿Cómo yo puedo llegar a ser ese cristiano, ese hijo o esa hija de Dios que el Señor quiere que yo sea? Y vemos nuestra humanidad y decimos, en mis propias fuerzas es imposible. Porque hay días en los que parece que todo marcha bien y en los que todo anda bien y nos hemos portado bien y las cosas caminan de acuerdo a lo planificado, pero de repente en una mala decisión, en una reacción de la carne, arruinamos todo y cambia nuestra atmósfera. Todo aquel antecedente de paz y de quietud se torna hostil y difícil, y vemos que nuestro rostro se demuda y se pone triste, y hemos de repente ofendido y herido a las personas que nos aman y nos rodean. Así es el ser humano. Esa es la lucha con la carne que libramos día a día. Entonces, ante esa realidad, el Señor ha provisto a un ser cuya naturaleza y atributos son los mismos del Dios eterno, porque Él es Dios. Y ese ser se llama el Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios es uno. Dios es uno, pero se manifiesta al hombre en tres personas diferentes. Se manifiesta como Padre soberano, como Rey de la creación y dueño de todas las cosas. Pero también se manifestó como el Hijo, el Verbo, la palabra que se hizo carne y que en la condición de hombre murió por nuestros pecados, dándonos salvación y vida eterna. Pero mientras eso ocurría hace ya más de 2000 años en Jerusalén, en la tierra de Israel, se preparaba la venida de lo que sería el consolador de los cristianos. Un día Jesús habló a sus discípulos acerca de su muerte y les dijo: yo tengo que morir y voy a morir en una cruz y seré vituperado por los hombres y me harán muchas cosas malas. Y los discípulos se pusieron tristes y se pusieron un tanto angustiados ante aquella noticia fatal que Cristo les daba acerca de que Él iba a morir en una cruz y que sería quitado, sería arrebatado de entre ellos. Pero Jesús les dijo a los discípulos: no se pongan tristes, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Ha pensado usted en lo que significa eso? ¿Me conviene que el Señor se vaya? No se pongan tristes, a ustedes les conviene que sea yo quitado de entre vosotros. ¿Cómo podemos nosotros pensar que nos conviene que nos quiten al Señor? Si estando Él con nosotros hay garantía de milagros, hay garantía de provisión, porque Él multiplica panes y peces, calma el viento y la mar, resucita muertos, da vista a los ciegos, suelta la lengua del mudo, abre los oídos del sordo. Entonces, ¿cómo me va a convenir que alguien que hace tantos prodigios se vaya? Y cuando lo vemos desde la óptica humana no lo vamos a encontrar sentido, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la fe y de lo que verdaderamente representa el Espíritu Santo para nosotros, nos damos cuenta que tenían mucho sentido las palabras del Señor. Porque Él añade y dice: porque si yo no me fuese, no vendría sobre vosotros el Consolador.
La palabra en el griego utilizada para consolador es una palabra que se pronuncia más o menos así, paracletos, y significa alguien que ha sido llamado a estar a tu lado. Alguien que ha sido llamado o comisionado para estar a tu lado. Por eso Jesús está diciendo: les conviene que yo me vaya. Y aparte de que ese Espíritu Santo glorioso estaría a nuestro lado, también moraría dentro de nosotros, ya que seríamos templo y morada de su presencia, pero también haría una labor de dirección y de guianza en la vida del creyente. Añade el Señor y dice: Él os guiará a toda la verdad. Por eso es que el cristiano que tiene la bendición de conocer al Espíritu Santo de Dios, difícilmente el diablo lo va a engañar. Difícilmente el enemigo lo va a seducir con una treta, con una tentación, con alguna propuesta maligna y perversa que se ha fraguado en las tinieblas. No lo va a hacer, porque usted aprendió a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y sabe discernir entre lo genuino de Dios y lo falso de las tinieblas. Aleluya. Entonces usted sencillamente no se deje engañar, porque tiene un guía. Ese guía es mucho mayor, mucho mayor que los hombres. Los pastores los podemos equivocar en un consejo, en una mala dirección, en una mala decisión, pero el Espíritu Santo no se equivoca. No se equivoca. La vida cristiana es iniciada, consolidada, sostenida y culminada por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, en todo el proceso el Espíritu Santo está. En todo el proceso, así como en el proceso natural de la vida, ¿verdad? Que uno tiene contacto con sus padres, desde que está en el vientre ahí gestándose, desarrollándose, nace, crece, se hace adulto y tiene esa relación, ese contacto hasta la muerte. A veces ese papel se invierte, porque a veces hay hijos que mueren prematuramente y son los padres los que tienen que enterrar a los hijos, y eso es doloroso. Pero hay una relación estrecha. En lo espiritual es igual. El Espíritu Santo está en el momento en el que nacemos de nuevo. Fue Él quien nos habló. Él nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe? Yo de una cosa estoy seguro: de que si usted es cristiano, si usted sabe que usted ha nacido de nuevo y ha conocido verdaderamente al Señor en su vida, por lo menos una vez en su vida usted escuchó la voz audible del Espíritu Santo. Ese día de su conversión, el que le convenció de pecado, de justicia y de juicio a usted en esa silla, en esa casa. Algunos se convirtieron en una reunión como estas, otros se convirtieron mientras miraban un mensaje por la televisión, o escuchaban una alabanza, o leían la Biblia, o leían un tratado. No sé, de tantas formas en las que Dios se manifiesta al ser humano. Pero no importa la forma en la que Dios se manifestó, lo que está claro es que el Espíritu Santo usó esa forma para hablar a tu corazón, y escuchaste la voz del Espíritu Santo, inclusive aun y cuando tú te hayas apartado del Señor, aun y cuando tú por una o X razón te hayas alejado de la fe. Eso no quiere decir que no fue genuina aquella experiencia de conversión. Que ese día Dios no te haya tocado, Dios te tocó. Tu descuido y tu irresponsabilidad espiritual te ha llevado a estar donde estás, pero lo que Dios hizo en el principio, lo hizo Él. Él tocó tu corazón. Entonces Él se revela a ti en tu nacimiento espiritual, te consolida. Si hay momento en el que un bebé es dependiente de sus padres, es en sus primeros años, ¿no? Cuando apenas gatea, empieza a caminar, cuando está pequeño. ¿Qué padre le diría a un niño de 3 años: vaya amigo a la pulpería a comprarme una libra de azúcar? 3 años. Se expone a que lo atropelle un carro, a que se lo roben, a que le pierda el dinero, en fin. No es la edad, ¿verdad?, para valerse por sí mismo en la vida.
y nos volvemos dependientes. Lo mismo pasa en los primeros meses y años de convertidos. Necesitamos ser consolidados. Pero el que sobrevive la época de nuevo convertido, esa persona se fue, se consolidó en la fe, se afirma, porque es la época donde la venda espiritual que teníamos fue quitada y empezamos a ver la vida con ojos espirituales y empezamos a tener un choque cultural, la cultura de la fe y la cultura del mundo, y tenemos que adaptarnos a un nuevo estilo de vida, a congregarnos durante varios días de la semana. Antes no estábamos acostumbrados a eso, a apartar tiempo, a apagar el televisor mientras hay un partido de fútbol porque tengo que irme a la iglesia. O sea, antes no tenía, nuestras prioridades eran otras, pero ahora en la fe nuestras prioridades han cambiado. Y si queremos ser buenos cristianos, tenemos que ir tomando decisiones, y en ese proceso es la obra del Espíritu Santo, mi amado hermano, la obra regeneradora. Yo le he contado muchas veces que yo llegué peludo a la iglesia, pelo largo, y nadie en la iglesia me dijo nada. Entonces me acuerdo que no me miraban mal, no me hicieron mala cara, no me dijeron cortas ese pelo, hermano. No, fue el Espíritu Santo el que me inquietó. Fue el Espíritu Santo. Entonces la iglesia debe de confiar en la obra regeneradora del Espíritu Santo, consolidando, sosteniendo. La vida está llena de desafíos y de retos, no solamente en los primeros años de la fe, sino en el proceso mismo de la vida cristiana. Hay momentos de crisis, hay momentos duros en los que Dios ha de formar tu carácter. La pérdida de un ser querido, un fracaso económico, una enfermedad, una situación familiar de esas que te mueven el piso, un cambio en la vida de tus hijos, cuando esa etapa de la adolescencia famosa en la que el muchacho cambia, ya no tiene aquella mente inocente, obediente y tan pura de niño, ahora ya está abriendo paso a cambios hormonales, emocionales, y ahora ya empieza usted como padre a decir: hombre, esto no lo esperaba yo. Su princesita, su señorita, su muchachito lindo, tierno, ahora ya se le para, ¿verdad? ¿Y qué fue, pues? Terrible. Imagina el corazón de un padre, corazón de una madre. Momentos duros, crisis. Y es en esos momentos donde el Espíritu Santo también está con nosotros, para sostenernos, para fortalecernos. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo de Dios? Amén. Pero veamos el proceso en relación a los versos que leí. Número 1, debemos recibir con fe al Espíritu Santo. El verso 6 dice el verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en la vida de las personas, sino que venía eventualmente en momentos específicos de la historia de la vida de la nación o de la gente, para cumplir X propósito y hacer una obra particular a favor de las personas. Se manifestaba así de forma externa, venía sobre ellos y profetizaban, venía sobre ellos y desarrollaban habilidades sobrenaturales. Eso es muy común en el libro de los jueces. Si usted lee el libro de los jueces, encontrará que dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y cuando el Espíritu de Jehová venía, ellos hacían cosas extraordinarias, pero no moraba en ellos como es hoy en día. Mire qué privilegio el que tenemos nosotros, ¿verdad?